Este episodio de Legal Zone es auspiciado por la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Bienvenidos a Legal Zone, su fuente confiable para explorar temas de legislación laboral complejos de manera comprensible y su aplicación a su empresa o negocio. Soy su moderador, Jaime Núñez. Y hoy tenemos con nosotros a la licenciada Karina Rodríguez, abogada de la firma Jackson Lewis, para discutir una decisión reciente del Tribunal Supremo de Puerto Rico que podría impactar prácticamente a todas las empresas que utilizan fotografías, videos, testimoniales o cualquier contenido promocional donde utilice a sus empleados. Así que bienvenida, Karina. Gracias, Jaime, por la oportunidad de estar aquí. Un placer para hablar de este tema tan importante que los personal de recursos humanos y los patronos tienen que tener en su radar. Claro. Y fíjate que cuando esta decisión salió, muchos profesionales de recursos humanos pensaron inmediatamente en déjame mirar o déjame ir a mercadeo y hablar con ellos a ver realmente si estamos utilizando a los empleados, cuáles estamos usando, cómo lo estamos usando. Y ha generado, ¿tú crees que esto ha generado una preocupación en el sector patronal? Mira, ciertamente, Jaime, esto ha causado un poco de revuelo cuando los patronos, ¿verdad?, vieron esta decisión por parte del Tribunal Supremo, tomando en consideración que estamos en unos tiempos modernos, todo el mundo tiene redes sociales, cuentas en Instagram, en Facebook, promocionando los negocios, y ciertamente, pues, qué más fácil que tener tus propios empleados, ¿verdad?, siendo los modelos o las modelos de las imágenes. Así que, dicho eso, viendo los riesgos que esto trae consigo, que vamos a discutir ahorita, ¿verdad?, más a fondo, cuáles son los riesgos que impone el Tribunal Supremo, pues todo el mundo se volvió como loco, como me dice, andan por ahí como gallinas sin cabeza porque no entienden cuál realmente es el impacto que esto pudiera tener y pues la preocupación de ellos intentar entender qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que mejorar. Bueno, y para eso estamos aquí, ¿verdad? Pero yo quisiera, Karina, antes de entrar en el detalle, ¿verdad? Y en el análisis legal, ¿verdad? Desde tu perspectiva, me gustaría hablarte de este caso hipotético donde una empresa, ¿verdad?, utiliza durante años a uno de sus empleados como su imagen corporativa. Y esto lo vemos, yo lo veo mucho, ¿verdad? Y ese empleado aparece, ya tú sabes, en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en anuncios de reclutamiento, en YouTube, en los programas de televisión, etcétera, etcétera. Y un día, ¿verdad?, por las razones que sea, renuncia. De hecho, puede renunciar o a lo mejor lo despidieron, quién sabe. Y ese empleado con el tiempo envió una carta exigiéndole al patrono que se retire todo material donde esté su imagen. Y el patrono dice, pues mira, ¿sabes qué? Está chévere, a mí no me importa porque ya yo pagué por eso, eso es propiedad de la empresa, y la empresa decide mantener el contenido que estaba, ¿verdad?, publicado. Podemos verlo, eso es una situación, podemos verlo desde otra perspectiva, donde el empleado, donde el patrono, antes de utilizar cualquier imagen de un empleado, pues establece un acuerdo con ese empleado. La duración del permiso, cuál es el propósito, tiene que hacer un disclosure de cuáles son los medios que va a utilizar, cuáles serían esos procesos de terminación, y debe recibir, ¿verdad?, una solicitud del ex empleado, de si la empresa evalúa inmediatamente el acuerdo y actúa conforme a esos actos. ¿Cuál tú crees que, basados en esta decisión del tribunal, cuál tú crees que, de estas dos empresas, cuál tú crees que saldría airosa? La que muy probablemente saldría airosa a la luz de la decisión del Tribunal Supremo va a ser la segunda. Definitivamente, una empresa que está bien documentada, que tiene un acuerdo, que establece unos términos bajo los cuales va a estar utilizando la imagen de este ex empleado como parte de su, ¿verdad?, plantilla promocional. Así que eso ahora, cuando discutamos, ¿verdad?, los hechos particulares del caso, se te va a hacer más claro, pero ciertamente
si no tenemos nada y estamos desprotegidos, existe un riesgo, ¿verdad?, de que hayan reclamaciones por parte de ese ex empleado. Claro, y pues vamos a entrar al nitty-gritty. ¿Cuáles son los hechos principales de este caso? Pues miren, particularmente este caso, ¿verdad? De hecho, es el caso de Figure versus MECTEC, MECTEC. para propósito, ¿verdad?, de los podcasts, escucha o como se llama. Pues mire, en este caso, Friger era un contratista independiente de Ok. MECTEC College. Él trabajaba lo que era, ¿verdad?, trabajo promocional, dirigía el mercadeo de la compañía, etcétera. Y como parte de eso, también a su vez, se utilizaba su voz y sus imágenes para cierto tipo de contenido. Este contratista, discúlpame, estuvo trabajando para la compañía como desde el 2010 hasta el 2017, más o menos. Y cuando él cesa, ¿verdad?, la relación contractual con MECTEC, para el 2018, él se da cuenta que MECTEC ha continuado utilizando su voz y su imagen para propósitos promocionales. Dicho eso, en el 2018, él viene y le deja saber a MECTEC, mira, no quiero que sigas utilizando más mi imagen ni mi voz para propósitos promocionales, así que cese y desista de este tipo de conducta. MECTEC hizo caso omiso al reclamo, ¿verdad?, que le hace el excontratista y procede con continuar utilizando el contenido del contratista bajo la premisa de que esto es mío, esto yo lo pagué, para esto es lo que tú trabajabas para mí, así que yo voy a seguir utilizando el contenido. Ante esto, él lo que hizo fue que presentó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia reclamando, ¿verdad?, el hecho de que MECTEC estaba utilizando su imagen sin su autorización, así que estaba solicitando al Tribunal de Primera Instancia que MECTEC cesara y desistiera de utilizar la imagen. Asimismo, le estaba solicitando daños y perjuicios a raíz del uso de su imagen y honorarios de abogado. Okay. Dicho eso, el Tribunal de Primera Instancia hace un análisis, ¿verdad? Verifica cuáles son los hechos del caso, cuáles son las defensas de MECTEC. MECTEC, como te mencioné, dice, mira, esto es mío, esto yo lo pagué, yo no tengo por qué estar hablando aquí de que si esto es el derecho a la propia imagen de él, porque en el momento en que esto se hizo, había un consentimiento, él consintió a que yo utilizara su voz, a que yo utilizara su imagen, y aquí yo no estoy violando nada. Sí, porque algo que a mí me resulta interesante es que el caso plantea dos realidades diferentes. O sea, una cosa es el contenido audiovisual y otra cosa es el ser dueño del derecho a la imagen, ¿verdad? Sí, el tribunal hace esa distinción. Hace esa distinción. Porque ciertamente, ¿verdad?, el hecho de que MECTEC, en este caso, hubiera pagado por esos servicios, ¿verdad?, para que él hiciera el material promocional, y le pagó por su voz y por su imagen para propósitos de ese material, no significa que tú eres dueño del derecho a la imagen de Friger, en ese caso. Así que bien importante esa distinción, porque muchos patronos por ahí piensan que por el hecho de que yo pagué y a esta persona yo le pagué por usar su voz o yo le pagué por utilizar su imagen, pues eso es completamente mío. Y eso no te compra a ti el derecho a la imagen que tiene este empleado bajo la ley 139 de Puerto Rico, que es la ley del derecho a la imagen. Así que esa distinción pues es importante, el tribunal la hace, porque en este caso el Tribunal de Primera Instancia dice, bueno, vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Tú dices que tú pagaste por esto y por ende esto es tuyo, pero él está alegando que él consintió en aquel momento, claro, mientras estaba la relación contractual, pero una vez cesó la relación contractual, él te solicitó que cesaras y desistieras de utilizar su imagen. Dicho eso, el tribunal hace un análisis, dice, mira, yo no puedo determinar la cantidad de veces que ustedes utilizaron la imagen de esta persona, pero sí ciertamente el derecho a la propia imagen le pertenece al excontratista, ¿verdad? No le pertenece a la compañía. Y aquí no hay más nada que hablar, aquí hubo una violación y yo voy a imponer entonces $20,000 en daño y $4,000 en honorarios de abogado. Hubo chavos también, ¿sabes? Hubo chavos también. Dicho eso, ¿verdad? Apeló la parte demandante, la parte demandada apela en el caso y el Tribunal de Apelaciones dice, mira, déjame verificar esto y dice, espérate, aquí hay algo que hay que tener ojo.
el tribunal de primera instancia no pudo establecer cuántas veces fue que tú utilizaste la imagen de esta persona. Así que, como no se puede cuantificar la cantidad de veces para establecer cuántas violaciones hubo para propósitos de los daños, pues yo eso le voy a quitar la partida de daños a la parte demandante, pues porque tú no las puedes cuantificar, porque no sabes cuántas veces exactamente fue que se utilizó la imagen de este ex empleado. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico dice, ey, vamos a parar aquí un momento, aquí no hay que hacer un análisis de cuántas veces fue que se utilizó la imagen sin el consentimiento del excontratista, sino que más bien es con una violación, basta. Aquí en este caso hubo un consentimiento mientras él era empleado, ¿verdad? El contratista de la compañía, y cuando cesó esa relación de contratista, él dijo, cese y desista de utilizar mi imagen. Desde ese momento, el consentimiento que había cesó. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico dice, hay que hacer una distinción bien importante entre lo que es el derecho a la propia imagen comercial, en la modalidad comercial, y lo que es el derecho de personalidad. Y el derecho de personalidad es ese derecho que tenemos a la intimidad, los derechos constitucionales a la dignidad, etcétera, y ese es intransferible e irrenunciable, según el Tribunal Supremo. Así que un empleado no puede ceder su derecho a la intimidad ni su derecho a la dignidad bajo, ¿verdad?, derecho a la propia imagen en cuanto a la personalidad. Pero en cuanto al derecho a la propia imagen en la modalidad comercial, ese sí, el empleado lo puede, o el contratista en este caso, lo puede transferir, lo puede, ¿verdad?, renunciar. ¿En qué sentido? Pues el Tribunal Supremo dice, eso tiene que ser estrictamente por escrito. Y se ampara también nuevamente en la ley 139. Esa era mi pregunta porque básicamente el tribunal lo que dice es, mira, eso es posible, pero tiene que haber un acuerdo escrito entre las partes. Para que pueda renunciar de lleno, porque en este caso, este empleado no había nada por escrito, discúlpeme, este contratista no había nada por escrito. Así que el tribunal de análisis que hace es, al no haber nada por escrito, él retuvo su derecho a la propia imagen, él nunca lo cedió. Distinto es que si hubiera habido una sesión por escrito, pues entonces esa sesión habría que evaluar los términos y condiciones, ¿verdad?, que impusiera, como mencionaste al principio, por cuánto tiempo, qué tipo de contenido, etcétera, para entonces, en esa instancia, pues ya ahí lo hubiera cedido y ahí no podía decir, Ceci desiste de utilizar mi imagen. Pero en este caso eso no lo hubo. Mira, algo que me llama la atención es que cuando tú dices que el tribunal determinó que cuando el contratista le envía la notificación de que cese y desista, en ese momento es que el acuerdo termina. O sea, que el acuerdo, podríamos asumir que en el caso de los empleados, que esto le aplica, ¿verdad? Igual a los empleados, porque en este caso es un contratista, pero igual le aplica a los empleados. El Tribunal Supremo, en la opinión, es bien claro que no importa la relación. Que no importa la relación. O sea, esto es importante para ustedes porque aquí estamos hablando, fíjense que Karina todo el tiempo se ha estaba refiriéndose al contratista porque ese es el caso per se. Pero el tribunal también estableció que esto aplica a los empleados. O sea, todo lo que hemos hablado hasta aquí y lo que vamos a continuar, lo que continúa, aplica también para los empleados. Entonces, Karina, pienso también que entonces, en el caso de los empleados, él termina, o sea, ese consentimiento de utilizar mi imagen, termina cuando yo comunico, que termina esa... Pues mira, ciertamente el tribunal por eso hace la distinción en cuanto entre cuando hay la cesión de mi derecho a la imagen o cuando yo no lo cedo. En el caso de Freeher no hubo una cesión porque él nunca lo puso por escrito, o sea, nunca hubo un acuerdo entre las partes, no se cedió, él lo mantuvo cuando él dijo no más, no la utilicen más. Desde ahí el tribunal reconoce que eso limitó, ¿verdad?, la utilización y el continuar utilizándola pues en violación, ¿verdad?, a la ley. Y por eso le impone, ¿verdad?, las sanciones particulares que vamos a hablar en detalle, pero el Tribunal Supremo de Puerto Rico confirmó las sanciones que presentó el Tribunal de Primera Instancia, siendo esto, ¿verdad?, los $4,000 de honorarios de abogado y los $20,000 en daño. O sea, ¿te sorprendió que el tribunal le quitara, o sea, estableciera el consentimiento
eh, eh, ¿verdad? Estableciera que ese consentimiento puede ser retirado incluso en el momento en que se haya otorgado. O sea, porque fíjate que yo puedo, o sea, yo pensaría que, bueno, pues si ya lo otorgaste, pero te sorprendió esa parte, ¿no? Pero mira, ciertamente en este caso no me sorprende, no, o sea, no me sorprendió y pienso que el Tribunal Supremo hizo lo correcto, ¿verdad? La juez Ok. presidenta Maite Orono fue quien emitió la opinión a nombre del tribunal y no hubo disidentes en este caso, así que esto fue algo que todos estuvieron de acuerdo en cuanto a cuál fue la determinación. Pero ciertamente en este caso, como fue verbal, yo consentí mientras estaba la relación laboral, se acabó la relación laboral, yo no quiero seguirme viendo quizás asociado a tu negocio, no quiero que mi imagen continúe. Distinto hubiera sido, y por eso el tribunal hace la distinción, que se hubiera hecho por escrito. Y ahí hubiera habido una cesión de mi derecho a la imagen y de esa manera, estableciendo unos términos y condiciones, yo no podría después a venir a decir, mira, no la puedes usar. Bueno, hay un contrato y hay que ver los términos y condiciones de ese contrato. Pero en este caso fue importante porque como no había nada por escrito, no hubo una cesión per se de ese derecho a la imagen. Así que lo que se tienen que llevar los patronos de este caso, ¿verdad? Es que tienen que tener cuidado con el tipo de relación que usted tiene con el empleado en cuanto a la utilización de su imagen. Si usted no tiene nada por escrito con este empleado al momento en que cese la relación laboral, en cualquier momento el empleado puede levantar la voz y decir, hey, tienes que parar de utilizar mi imagen, quita esos anuncios donde me tiene y usted lo tiene que hacer porque si no se va a exponer ciertamente a las multas que le pudieran imponer por utilizar la imagen sin el consentimiento de ese ex empleado. Distinto sería que haya ocurrido una cesión por escrito, ya ahí usted estaría protegido, ¿verdad? Así que si usted va a utilizar la imagen de este empleado, bien importante que haya una cesión por escrito, ¿verdad? Que establezca el consentimiento del empleado por un término definido, etcétera, para poder estar, ¿verdad? Protegidos y cobijados ante esto, porque si no, como te mencioné, las exposiciones comienzan desde $750 hasta $20,000 de daño que podría solicitar la parte. Así que el range es bastante grande, es amplio, un es grande, riesgo. seguro. Y en tu práctica en Jackson Louis, ¿qué errores comunes estás viendo dentro de este tema? Mira, antes de esto hay muchos patronos que pensaban, así mismo como lo pensó MECTEC en este momento, yo pagué por esto, esto es mío, aquí yo no tengo más nada que hablar, yo le pagué a esta persona y yo voy a seguir utilizando su imagen cuantas veces yo quiera. Y ciertamente, ¿verdad? Pues ahora hay que instruir a los patronos a tener cuidado. Si usted es de estos patronos bien activos en las redes sociales, nosotros tenemos muchos clientes que les encanta ahora las redes sociales, de esa manera atraen, ¿verdad? Clientela a los distintos servicios que proveen. Pues mire, verifique de qué manera se está llevando a cabo ¿verdad? El consentimiento con el empleado del uso de esa imagen. Si lo está haciendo verbal o hágalo en cumplimiento con el caso del Tribunal Supremo que estamos discutiendo hoy, hágalo por escrito. Escriba cuáles son los términos, las condiciones, que quede claro el consentimiento del empleado, por cuánto tiempo él consienta que se utilice la imagen, porque como saben, el derecho a la imagen, si no está por escrito, como dijo el Tribunal Supremo, no se transfiere. Así que usted no No está es automático. cediéndolo. Claro que sí, no es automático. El mero hecho de que usted pague por esto y que el video sea suyo o que la grabación del audio sea suya, no significa que el derecho a la imagen de ese empleado contratista es suyo. A nosotros nos escuchan, obviamente, muchos profesionales de recursos humanos y también muchos dueños de negocios. De hecho, me escriben, me envían mensajes de texto, mira, lo escuché, me gusta, ¿verdad? Porque ustedes pueden aterrizar temas como este, que son quizás un poco etéreos hasta cierto punto. ¿Qué tienen que estar haciendo? O sea, ¿qué documentos deberían estar revisando ahora mismo ¿verdad? Los profesionales de recursos humanos en sus empresas y también los dueños de negocios, dueños de empresas? Pues miren, ciertamente verifique si usted está activo en las redes sociales o si va a utilizar la imagen de algún empleado contratista como parte de sus promociones, anuncios, etcétera. Verifique los acuerdos que usted tenga, verifique que esos acuerdos establezcan el consentimiento, los términos,
cuáles son, ¿verdad? Tomando en consideración que si usted no tiene esto por escrito, el empleado podría retirar ese consentimiento en cualquier momento. Y a la luz de este caso lo vimos por una sesión, ¿verdad?, de la relación contractual que existía entre MECTEC y este contratista. Pero igual en la relación laboral, como mencioné, esto podría ocurrir entre empleados y usted patrono, o incluso lo podríamos ver con un empleado activo que simple y sencillamente ya no quiere ser la imagen de la compañía y quiere que usted deje de utilizar su imagen. Pues verifiquen esos contratos, los términos, condiciones, y si no los tiene, consejito, créelos para propósitos de que esté protegido y entonces después no se encuentre ante una situación de que ese ex empleado o empleado le diga a usted, o contratista, no quiero que utilicen más mi imagen, y entonces usted la continúe utilizando una o dos veces más y le imponga una multa de hasta $20,000. Sí, y obviamente ese acuerdo, tengo dos planteamientos. Uno, que ese acuerdo debería incluir cualquier medio, ¿verdad? Porque pero tiene que ser específico. O sea, yo digo cualquier medio, pero debe ser específico. Se va a utilizar para TikTok, para YouTube, o sea, y un acuerdo específico sobre eso. Ahora bien, tú traes algo importante. Tú dices, la realidad es que esa autorización, el empleado puede eliminarla en cualquier momento. Entonces, la pregunta sería, después que yo generé toda esta campaña fabulosa, donde me gasté miles de dólares en videos, en todo lo que, ¿verdad? Todo lo que conlleva la producción, toda la cosa, y tuvimos meses haciendo anuncios, películas, lo que sea que hiciéramos. Y ese empleado me dice, mira, ya se acabó. Lo que hicimos está dentro del consentimiento. Ese es el problema, eso fue lo que ocurrió aquí. Si usted no lo tiene por escrito, que no hubo en efecto una cesión de mi derecho a la imagen, pues se puede retirar en cualquier momento. Ahí es que está la disyuntiva. Sí, claro, Si pero estoy fue asumiendo que todos nuestros podcast escuchas lo hicieron, salieron corriendo, te llamaron, preguntaron, y hicieron el documento como es. Ese acuerdo termina supongo que cuando una de las partes pues diga hasta aquí se acabó, pero lo que se hizo se queda. Lo que se hizo estaría bajo ese acuerdo. porque hubo una cesión de los Exacto, derechos, había exacto. que evaluar cuáles fueron las cláusulas contractuales, ¿verdad? Ok. Esto es una cosa caso a caso, verificarlas, y ciertamente ahí uno también se cubre en cuanto al término de utilización. Ahí entonces se podría decir, mira, esto yo lo puedo usar aún hasta cuando ya tú no estés trabajando para nosotros, o aún hasta cuando tú no me estés rindiendo servicios, etcétera. Por eso es que es importante el acuerdo, porque de esa manera es que ellos se podrían proteger en el tribunal ante una reclamación, que el empleado diga, mira, es que ya yo cedí, ya yo estoy solicitando el cese y desista, yo no quiero que continúen utilizando mi imagen. Pues el tribunal lo que va a evaluar es el contrato, ¿verdad?, que es ley entre las partes, y va a verificar qué decía ese contrato. Decía que yo podía continuar utilizando la imagen de este empleado aun cuando cesara la relación laboral. Si eso es lo que decía, pues muy probablemente un tribunal va a decir, bueno, el contrato es ley entre las partes y el patrono, ¿verdad?, podía continuar utilizando esta imagen y no hay ninguna violación. Por eso es que te digo que va a depender de lo que establezca el contrato, y para enmendar ese contrato pues habría que hacerlo por escrito también y no poner esas cláusulas también. El riesgo está cuando se hace de manera verbal, ¿verdad?, que ahí entonces en cualquier momento yo no cedí mi derecho a la imagen, y al yo no cederlo lo puedo retirar en cualquier momento. Sí, es interesante porque, ¿verdad? Porque como las redes sociales y todo esto ha cambiado todo este evento, porque antes tú no lo pensabas, porque antes pues tú contratabas quizás una compañía de publicidad directamente, digo, ahora la sigues contratando, pero quienes eran los que representaban tu imagen, pues eran modelos, que eran contratados y eran, ¿verdad? Eran work for hire, era como que más fácil. Pero ahora como cualquiera puede salir en un anuncio, en una película, en lo que sea, promocionando una marca, pues es interesante. Porque, oye, acuérdense, como ya Karina nos aclaró, esto aplica para empleados y contratistas, pero métale influencers, métale, o sea, todo lo que usted se puede imaginar de tipo de personas que usted puede utilizar para promocionar su marca o sus servicios en términos generales, pues le aplica a todo el mundo, aquí no hay excepciones. No, definitivamente. Y
con todo esto de que ahora están los trends virales de los empleados. Yo he visto muchísimos de empleados bailando así. Me están obligando a hacer este trend y si nos vamos viral me van a dar una semana libre o lo que sea. Ese tipo de cosas en TikTok se está yendo viral y hay que ver, ¿realmente estos patronos están cumpliendo con lo que estableció el Tribunal Supremo en este caso? Veremos, es importante que vean este podcast y se pongan al día. Claro, mira, por último, pregunta final. Importante. Si un director de recursos humanos o un dueño de empresa que nos está escuchando ahora mismo y descubre que tiene años de contenido utilizando imágenes de empleados actuales y ex empleados también, ¿qué acciones tú les recomendarías tomar? Pues mire, en el caso de ex empleados, ¿verdad? Que muy probablemente ya uno no tiene ningún tipo de comunicación con esta persona ni manera de encontrarse con ellos. Ojo, pendiente si en algún momento recibe alguna comunicación de algún ex empleado diciéndole a usted, no quiero que utilices más mi imagen, como el caso de Freiher, ¿verdad? Tenga cuidado y entonces una vez usted reciba la notificación, cese y desista de utilizar la imagen de esta persona para evitar estar sujeto a las imposiciones, ¿verdad?, que establece la ley, que vimos que el Tribunal Supremo ya la fijó entre $750 hasta $20,000. Pero en casos de empleados que uno tenga activos, oiga, redacte ese acuerdo por escrito en el cual haya un acuerdo mutuo que establezca el consentimiento de ese empleado de ceder su derecho a la imagen y establezca los términos y condiciones de ese contrato y obviamente busque asesoría legal al momento de redactarlo para que pueda estar en cumplimiento con la ley y en cumplimiento con lo que es la jurisprudencia vigente. Excelente. De verdad que este tema, de verdad que me encantó, Karina, y cómo lo trabajaste y cómo aclaraste las preguntas, ¿verdad? Porque yo lo que hago es traer las preguntas que yo sé que, ¿verdad?, que nuestros escuchas, ¿verdad?, tendrían o razonablemente tendrían. Así que gracias un millón, gracias por compartir tus conocimientos aquí con LegalZone. Esta decisión del Tribunal Supremo podría cambiar la manera en que las empresas manejan fotografías, videos, testimoniales, campañas promocionales, todo eso. Así que espero que nuestros radio podcast escuchas hayan encontrado esta decisión o esta discusión útil. Así que hasta la próxima y manténgase curioso. Bye. No olvides dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte a nuestras plataformas en las redes sociales. Este episodio de LegalZone fue auspiciado por la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico.